Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hace unos cuantos años, un amigo de la infancia, hacía tiempo que no lo veía, y que lo estaba pasando bastante mal, vino a verme y estaba muy agobiado. Y lo que más le agobiaba, pues eran apuros económicos. Estaba atravesando una época muy mala, tenía y tiene una familia numerosa, entonces eran muy pequeños los niños, y tenía muchos gastos y realmente pues no llegaba a fin de mes. Tenía muchos gastos y pocos ingresos. Así que tenía que pedir dinero a sus suegros y eso le agobiaba bastante. Y tuvimos una conversación bastante larga. Él había pedido a Dios muchas veces, me dijo que le ayudase y que, bueno, pues que cambiasen las cosas, pero decía, más bien me está ocurriendo lo contrario, ¿no? Que las cosas van a peor. Y me dijo que estaba perdiendo la confianza en el Señor, que le costaba pensar que Dios era un Padre bueno cuando se sentía tan agobiado y como tan sin salida. Yo me acuerdo que me dijo, yo no dejaría a un hijo mío en esa situación, ¿no? No entiendo por qué Dios, que dice ser mi Padre, deja que las cosas se estén poniendo así. Bueno, pues mientras esta persona me iba contando todo esto, me vino a mi cabeza una frase del Evangelio, que es una de las frases que aparece en el Evangelio de hoy, y por eso pues me ha venido a la cabeza esta anécdota que te estoy contando. Es una frase que tú, Jesús, pronuncias precisamente en un contexto de agobios y de preocupaciones, ¿no? Como los agobios y preocupaciones de mi amigo. Y la frasecita es: buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Bueno, esto es todo un proyecto de vida, todo un proyecto de vida y todo un cambio de perspectiva. Después de estar tú, Jesús, hablando de que no nos agobiemos por nada, ni por la ropa, ni por qué comeré, ni por qué beberé, y después de decir que de eso se preocupan los paganos, nos dices esta frase: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Y yo creo que esta es la frase que me sopló el Espíritu Santo cuando estaba hablando con este amigo, porque esta frase cambió la perspectiva de la conversación. Me acuerdo que le comenté esta frase de Jesús y le dije, mira, me parece que estás buscando en Dios la solución de tus agobios y la solución de tus problemas. Es decir, estás buscando la añadidura en vez de buscar el reino de Dios y su justicia y dejar que la añadidura, dejar la añadidura en sus manos, ¿no? Dejar los problemas en manos de Dios. No sé, de alguna manera le dije, acudes a Dios como, y a veces nos pasa, ¿no? Acudimos a ti, Señor, como un pagano acude a los dioses paganos, ¿no? Pues acudimos al Dios de la fecundidad para tener hijos, o al Dios de la tierra para tener buenas cosechas, o al Dios de la guerra para vencer en las batallas, ¿no? Un Dios soluciona problemas. Esos son los diosecillos paganos. Pero esa no es la relación a la que nos invita nuestro Padre Dios. Y no porque no le interesen nuestros problemas, sino porque le interesa sobre todo nuestro corazón. Y con el corazón lleno de Dios, los problemas se hacen mucho más pequeños. Este es el cambio de perspectiva que Dios quiere de nosotros. Porque cuando nos dejamos llevar por los agobios, cuando las preocupaciones nos ciegan y se nos cierra el horizonte, no es porque los problemas sean muy grandes, que lo pueden ser, sino porque hemos perdido la perspectiva de Dios. Como diría San José María, podemos vivir demasiado pegados al suelo y entonces nos falta la tercera dimensión, que es la que nos da la perspectiva. Entonces hemos dejado de buscar el reino de Dios y su justicia y ya solo nos interesa la añadidura. Y lo peor es que entonces nos podemos quedar sin reino de Dios y sin su justicia, es decir, sin la paz en el corazón y también de alguna manera sin esa añadidura. Cuando dejamos que los agobios nos alejen de Dios, entonces ya no tenemos tiempo para rezar, no tenemos tiempo para ir a misa, no tenemos tiempo para la familia. Bueno, mi amigo se sintió muy identificado con esta frase del Evangelio y debo decir que una semana después me llamó muy contento y por eso me acuerdo perfectamente de
de esta situación. Y me dijo, mira, creo que he comenzado a cambiar de perspectiva. He comenzado a buscar el reino de Dios y su justicia y me he puesto a rezar, Y no te puedes imaginar el cambio, me dice. Me dice, sigo sin poder arreglar el coche, voy a tener que pedir dinero a mis suegros, hemos tenido que hacer el pino para arreglar la lavadora, pero ahora estoy tranquilo. Y me dice, al fin y al cabo, mis hijos comen cada día, mi mujer come cada día, mis hijos van al colegio y están contentos. Y no voy a ser yo quien les amargue la vida con mi irritación y con mis frustraciones. Bueno, pues a nuestro amigo esta frase del Evangelio le cambió de alguna manera la vida, al menos temporalmente, porque le cambió el corazón. De hecho, se había aprendido la cita de memoria, la cita de la Escritura, ¿no? Y me la recitó de memoria. Me dijo, no andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Bueno, no sé si tú lo has comprobado en tu vida o lo has comprobado en la vida de otras personas, ¿no? Este cambio de perspectiva a la que yo te invito en este ratito de oración. Porque, Señor, cuando te buscamos a ti y te hacemos espacio en nuestra vida y nos ponemos en tus manos, entonces sí que viene la paz y además poco a poco viene también la añadidura, aunque quizá no como lo habíamos planeado, porque unas cosas se van solucionando, pero luego surgen otros problemas, pero sobre todo lo que cambia es lo de dentro, porque el corazón aprende a vivir de fe. Qué importante es esto, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos los sacerdotes en el confesionario, Padre, estaba tan agobiado con el examen que el domingo no pude ir a misa, o Padre, tengo tanto trabajo y tantos problemas que no tengo tiempo para rezar? Pues hacemos a veces como el indio Juan Diego, no sé si te acuerdas de la historia de la Virgen de Guadalupe, que está relatada en alguno de los 10 minutos con Jesús. Pues este indio Juan Diego, agobiado porque su tío estaba a punto de morir, en vez de acudir a su cita con la Virgen de Guadalupe, con la aparición, con la que había quedado, pues no se le ocurre otra cosa que dar un rodeo para no perder tiempo con ella. Y entonces, claro, la Virgen le dice, pero hijo mío, ¿no soy yo tu madre? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te agobia? ¿No te das cuenta que yo lo puedo todo, no? Pues el agobio es un miedo, y como miedo que es, siempre nos separa de Dios. Por eso tú, Jesús, identificas a los agobiados con los paganos. Bueno, hace ya un año y pico, en febrero, el 21 de febrero del 2020, en 10 minutos con Jesús grabamos también un audio que se titulaba así, Agobios, ¿no? Pero es que yo creo que hay tantas personas agobiadas que me ha parecido que podíamos dedicarle esta segunda parte, ¿no? Y yo quería aprovechando estas lecturas del Evangelio, proponer a San José, en este año de San José, como patrono de los agobiados. No sé si mi propuesta llegará al Vaticano, supongo que no, pero me conformo con que alguno de nosotros que esté escuchando este audio le ayude a acudir a San José en sus momentos de agobio. ¿Y por qué acudir a San José? Pues porque la frase del Evangelio que estamos comentando es que te retrata José. Dice, buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Bueno, es que San José es el hombre justo, así lo llama la Escritura. Es el hombre que busca escuchar a Dios y poner por obra enseguida lo que Dios le pide. Y lo hace con María, lo hace al ir a Egipto, lo hace al volver de Egipto. Es un hombre que se pone en marcha en cuanto ve lo que Dios le pide. Es que va buscando el reino de Dios y su justicia. En el fondo va buscando hacer la voluntad de Dios sin agobiarse por las situaciones a las que pueden conducir esos mandatos divinos. Y eso es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, ponerse a la escucha de Dios y poner por obra su voluntad. Por eso San José es precisamente el patrono de la vida interior, de quienes aprenden y quieren escuchar a Dios en su vida, de quienes aprenden a rezar, a meter a Dios en su vida. Sin escuchar a Dios,
pues es muy difícil cambiar de perspectiva. La vida se hace como muy plana, ¿no? Y nos aplasta y nos agobia, ¿no? Pero es que, además de esto, el nombre de José quiere decir precisamente Dios añadirá, y así es. A quien busca el reino de Dios y su justicia, Dios le da pues lo demás por añadidura. Dios añade una vida plena, una vida maravillosa, llena de amor. Y a San José, pues Dios le añade precisamente el amor de María y el amor de Jesús. No se puede pedir más. Pues este, que es el año en el que el Papa ha dedicado a San José, podemos también acudir a San José cuando estemos agobiados. Quizás sea también el año en que tú y yo aprendamos, con ayuda de nuestro Padre y Señor San José, a vivir de fe, para no vivir aplastados y agobiados por los problemas de cada día. Vamos a pedírselo también a nuestra Madre, Santa María, que acompañó a San José durante todos estos años. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.